muy fuerte. Tenéis que probarlo. Siempre os digo algo de esto y es que es verdad. Es verdad que la carne encontró un pelín seca. Guajes, hoy estamos en San Román de Candamo, justo donde la estación de tren. Y vamos a comer a una casa de comidas que está aquí al lado. Por lo cual tenéis que aparcar el coche aquí. 2 minutinos nos lleva. Y si no, oye, podéis venir en el tren. Y concretamente vamos a comer en el Llar de Biri. Un lugar muy conocido en Asturias y con bastante historia detrás. Y para los que no sabéis lo que lleva un llar, os cuento un poquitín así por encima. Un llar era el fuego de la casa donde antes se preparaba la comida para toda la familia. Y este sitio lo levantó Biri, la guisandera, en uno de los momentos más complicados de su vida. Con los años lo convirtió en un referente de la cocina asturiana. Y ahora y su familia la que sigue al frente. Y aquí son muy conocidos los guisos a fuego lento y las recetas de toda la vida. Como el pote de castañas que ya casi no se ve en ningún lado. Así que vamos a descubrirlo, acompañarme que vengo con muchas ganas de fartarme. A ver qué tal se come aquí. Y si salgo rodando, llamáis a la grúa, por favor. Mirad la decoración de la mesa, qué pasada, ¿eh? Bueno, pues ya estamos sentados aquí en la mesina. Mirad qué decoración en la mesa. Estoy en auténtica pasada. Hasta la servilletina aquí encendada. Realmente es una casa de comidas. Estoy en una pasada. Bueno, ya podéis ver, hoy llueve a cántaros aquí. Mirad, pero también tenemos una estufina aquí al lado para calentarnos, para no pasar frío. Y bueno, pues vamos, contamos la carta. Aquí la carta del Llar de Biri. La sección vendrá antes. Budín de porros, pastel emplado de morcilla sobre pisto, croquetones de langostinos y bacalao, tomate bien casado. Si está bien casado, espero que no haya divorcio. Ensalada verde de la huerta, ensalada mixta. Y ahora vamos con los clásicos. Una sección que ellos llaman clásicos, populares. Setes en cebollas con arroz, patatas fritas en sartén con huevos de aldea y chorizo casero. Patatas fritas en sartén con huevos de aldea, jamón y pisto. Pitucalía y callos. Luego los platos de cuchara, la fabada asturiana, el pote asturiano, el pote de castañes, que es hoy en temporada, y la crema de nécoras. Temporada de castañes, y por otoño e invierno. Luego los guisos, el repollo relleno de carne guisada de ternera, pimiento relleno de carne guisada de ternera y venado guisado con castañes. Luego una sección que ellos llaman del monte, el cordero saldo, que es asturiano, cordero de aquí de Asturias, carrilleras de ibérico, lengua de ternera con salsa de pimientos, cachopu de setes en salsa de ibérico, cachopu de gochu, ponlo 2 veces, 8 al cuadrado, chuleta de ternera asturiana y luego la sección de mar. Lomos de bacalao encebollado, con verduras, calamares en su tinta con arroz. Bueno, y una sección de pasta que yo entiendo que esto será más bien para los niños, por si venís con críos, pues oye, para que tengan un poquitín para ellos, porque tampoco llegue a pegar mucho este plato aquí. Ravioli de pasta relleno de shiitake y queso. Y la sección de jambionais. Jambionais son los postres, por si alguno no lo sabéis. Arroz con leche, postre del Llar, delicia de chocolate caliente, tarta de queso, flan de castañas, torreja, otoño y picapiedra, como los picapiedra. Así que vamos a darle a la manduca, que aquí huele muy bien a comida. Yo creo que va a ser una buena farturina. Pero bueno, veremos, no vamos a adelantar nada sin haber probado los platos. Bueno, arrancamos con este pastel de morcilla. Vamos a desenfundar la servilletina, que viene acompañado con estos paninos aquí para untar. Pastel de morcilla templadín. A ver, vamos a untar. Tiene un sabor a morcilla, súper suave. La textura parece que estoy en una nube. Parezco a Heidi montado ahí encima de una nube porque... Oh, muy bueno. Tiene ese sabor a morcilla, que lo notes, pero no ya hay muy fuerte. Un platín muy suave a comenzar. Y vamos a ver, porque... vamos a probar el pesto este con la morcilla. Porque este pesto, a ver, chavales, aquí prácticamente todo de casa. Tiene una huertina aquí detrás. Así que muchos productos son sacados de la propia huerta del restaurante. No oye por nada, pero es que este pesto se nota que hay tomate casero y la cebollina, qué bueno está. Me está sorprendiendo mogollón porque el pastel está bueno, pero oye que lo del pesto ya y es insuperable. ¿Cómo está este pesto, guajas? Tenéis que probarlo. Los que me conocéis, ya sabéis cuándo disfruto y cuándo no de los platos. Y creo que hoy voy a disfrutar mucho. Yo creo que mi cara va a ser un poema de disfrute. ¿Cómo me va? ¿Sabéis qué y esto, no? El pote de castañas. Ahora se viene aquí el pote de castañas. Mirad la castañina. Y el con pagu y con costillina y patatines. La cara de felicidad. Lo dice todo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Y mirar el panín como nos lo traen aquí en el saco, como si fuera, hombre, será el de Papá Noel, ya, estamos en Navidad. Aquí viene el pan. El panín para acompañar este pote. El pote de castañas. Siempre os digo algo de esto y es que es verdad. Llevaré como ahora 3 años sin probar el pote de castañas, que lo probé para ir para la zona de Quirós, en Casa Jamayo, y vamos a probar ahora aquí en el Yard de Viri. Oye, me voy a volver loco yo aquí con esto. Aquí la castañina, no sé si la veis bien, que esto debe estar ferviendo en Asturias, que lo que en castellano es hirviendo. De vez en cuando voy a daros algún tip y si alguna palabra no la entendéis podéis ponérmelo en comentarios e intentaré contestaros lo que significa, porque sé que me veis desde muchos sitios de España, incluso desde el extranjero, y para mí es un orgullo. Sabor potente castaña, pero vamos a dar más y no os pensáis que viene una castañina, que mira, pedazo castañón. Estoy peleándome un poco con ello porque el plato lleva bastante hondo, Vamos a partir bien la morcilla, hemos desmenuzado un poquitín más, que bien, este pote con el acón, una costillina, a ver, madre mía cómo está esto, guaja. Y el dulzor que da la castaña y la potencia que tiene esto es que, ¡buah! Está buenísimo, esto está buenísimo. Esto y un plato típico asturiano también. Lo que pasa es que lo hay en muy pocos sitios. Pero no penséis que aquí solo tenemos fabada y cachopo. No, también hay un pote de castañas. Y el pote de vergano y 50.000 platos más. Que no os los voy a ir diciendo todos, ya los iréis viendo en mis vídeos. Y contra más lo comes, más quieres, porque está buenísimo. Menuda bomba. Pero es que estoy alucinando, porque está lleno de castañas. Este plato y un plato muy contundente, y es que vaya maravilla, chavales, tenéis que venir a probar esto. Qué locura. Y el caldín, mira, hay caldo aquí, como si no hubiera mañana. Mojar. Pues yo voy a seguir aquí disfrutando. Y vosotros, si queréis, ya sabéis. Luego con el sabor de la costillina, con el chorizo, con la morcilla. Y mirad, guajes, no me puedo resistir a este pote, porque esto y vida, y lo demás y cuento. Maravilla. No sé si con los platos que vienen detrás podré con ellos, pero es que esto no se puede dejar aquí. No, majos. Hemos comido ración de lengua de ternera con salsa de pimentinos. Bueno, como tiene la opción de coger medias raciones, pues oye, para ir probando más platinos, pues he pedido esta media ración de lengua de ternera, que viene aquí con una salsina de pimientos y vamos a ver, y sobre una cama de patates. Vale, sí. Pero oye, que lo de la salsa no se te hace en esta casa, con las salsas que lo tragas así. Se nota que lo dicen muy bien, lo de las salsas es bestial. No yo de los que mejor he probado, pero con la salsina esta que trae de pimientos le da un toque que bueno, exagerado. La piel del pimiento. Y la verdad que hay una lengua que no me resulta tan tierna como otras que he probado, pero ya os digo, con la salsa de pimientos, es que la salsa de pimientos y otro nivel. No, eso flipáis. Bueno, pues nos vamos con la media ración de cordero salvo. Hombre, son medias un poquitín, a lo mejor pequeñines. Bueno, pero así podemos probar más platos. Eso es lo bueno. Hombre, ves que lleva un corderín pequeño, solo por los huesinos que tiene, y mejor, ¿no? Porque son los más ricos. Y es verdad que la carne encontraba un pelín seca, pero bueno, tiene ese gusterrín tan bueno, dependiendo de la zona de este corderín, pues está más jugoso. Y oye, ahora ya me está empezando a prestar más la cosa, porque antes encontré muy sequino. Pero no, es que no se puede opinar con el primer bocado. Pues medias, yo porque quería así probar más platos y tal, pero bueno, un poquitín más escasos. Y vuelvo a lo mismo, y lo siento que sea tan cansino, pero es que la salsita de locos. Y la verdad que tengo que reconocer que el sofrito me chifla. El sofrito me ha encantado. Para ser media ración, pues oye, hay bastante hueso aquí, poca carne y mucho hueso. Pero bueno, siempre se puede chupetear algo por aquí. Y llegó la llambionada, el picapiedra. A simple vista, sin buena pinta. Ahora vamos a ver a qué sabe. Bueno, pues vamos con la llambionada. Hoy solo que hay una llambionada. No sé por qué lo llamen picapiedra, si llegue tiene piedras, si llegue bien Pablo, si llegue bien Pedro o qué. Pero bueno, vamos a meter la cuchara allá. Esto trae aquí unos, creo que son galletines. Oye, una galleta crujiente, lleva nata, lleva caramelo, lleva la galletina y bueno, vamos mezclado. A ver, porque luego aquí, debajo, lleva una cremina aquí también. Oye, pues una combinación de sabores espectacular, Está muy bueno este postre. Y luego, a ver,
¿Qué me encuentro aquí? Mira, con una base de bizcocho. Lo que pasa es que no la vais a poder apreciar. O eso creo. No sé si se ve. Uy, me cae todo. No, pues se nota que hay un postre casero muy rico, ¿eh? Sí. No, el postre me está prestando un mogollón. No hay un postre que sea muy empalagoso y que te llene mucho, pero está muy bueno, sí señor. Y bueno, a simple vista que lo veía pequeño, ¿eh? Pero... suficiente. Esto parece ser mucho un tiramisú, porque tiene bastante sabor a café. Al cerrar la facturina, perfecto. Bueno, chavales, pues ya nos llegó aquí la facturina. El ticket. Vamos a ver por cuánto nos ha salido la facturina. Eso sí, ver, como no ponga las gafas este es último modelo de los chinos, poco voy a ver. Y os cuento. Un pastel de morcilla, 6,50 €. El pote, 18 €. Media de lengua, 7,75. Media de cordero saldo, 9,50. Estoy fijándome en un detalle, que las medias aquí te les cobren justo la mitad, no como en otros sitios que te pides media y te cobren un poquitín más de lo que debería de ser. 2 de pan, 2,80. Un agua, 2 €. El agua de 1 litro. Una botellina de sidra, 3 €. Bien barata la sidra. Y es verdad que no te las canse. El postre, el picapiedra, que ahora aquí ya lo veo, tiramisú asturiano, 6 €. Bueno, al tamaño que tenía, un poquitín, luego un poco excesivo. Y luego 2 cafés, 2,80. Y el total de la facturina ha sido de 58,35 €. Ya casi no tenemos luz porque estamos en invierno, así que no sé cómo lo veréis. Estamos aquí al lado de la ventana, pero bueno. Pues ¿qué os recomiendo en el Yardeví? De los platos que he comido. Pues os recomiendo encarecidamente el pote de castañas, por supuesto, y el pastel de morcilla. Esos dos imprescindibles de lo que he comido. Ahora, pues lo otro también, ¿qué queréis que os diga? El cordero saldo, para ser media ración, pues oye, bastante huesecillo, carne poca. Entonces, bueno, a lo mejor hoy toco a mí, mañana toca a ti o vienes tú mañana y dices, guau, pero Javi, ¿qué dices? Pero bueno, ahí están las imágenes. Así que nada, chavales, y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darme un like, suscribiros y activar el botón de la campanita del cencerro para que os entren todas las notificaciones. Y nos vemos en la próxima facturina. ¡Hasta luego, chavales! Javi Alchigre, cámara en mano, hoy toca ruta y buena recomendación, entre cachopos y risas.